Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente al canal Terra. El día de hoy nos acompaña la doctora Carla Sedano para una plática que va a estar interesantísima y no podríamos tener una experta más adecuada como anillo al dedo para este tema. Les platico un poco sobre la doctora. Ella es doctora en Ingeniería y Ciencias Aplicadas y su área de investigación es sobre demanda social de energía e innovación y sustentabilidad con perspectiva de género. Ella es parte de la membresía activa de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos, del Comité Editorial de la Revista de Eficiencia Energética del FIDE, de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, de la Comisión Dictaminadora de Innovación en el Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar. Es mentora de la Red de Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética e integrante internacional integrante del International Women's Forum. Actualmente ella hace las funciones de secretaria de Gestión Tecnológica y Vinculación del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Es responsable administrativa del Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar. Es coordinadora de la Red de Energía Solar y presidenta de la Asociación Nacional de Energía Solar. Entonces, de qué sabe de energía solar, algo sabe de energía solar. Es un gustazo para nosotros tenerla aquí el día de hoy. Nos acompañan en esta transmisión jóvenes de todos los países de Latinoamérica y qué honor que lo podamos tener por aquí en la Cumbre Latinoamericana de Sustentabilidad Energética para que nos platique de un tema muy interesante que es el éxito detrás del crecimiento de la energía solar y su futuro. Entonces, doctora Carla, muchísimas gracias por su participación. Le dejamos el micrófono. Primero, gracias a ustedes. Siempre es un gusto compartir con la juventud talentosa y enlaces. Hay no solo talento, sino hay juventud. Y esa intersección siempre es valiosísima. Entonces, gracias por la invitación. Es un gustazo estar aquí. Y les voy a platicar justo, el título es mucho más bonito el que tú leíste. Yo, para que quepa en la diapositiva con letras grandes, le puse la energía solar y su futuro. Y hay varios temas de los que les voy a platicar hoy, no solo de la energía solar, sino también siempre me gusta dar la efeméride del día. Hoy, 18 de octubre, es el Día Internacional de la Menopausia. Entonces, es una razón más por la que es un excelente pretexto para haberme invitado hoy, porque yo ya, la menopausia ya fue, tengo 52 años, y soy una orgullosa mujer madura, menopáusica, que está orgullosa de ser menopáusica y que invita a que todas las mujeres abracemos nuestros cambios, nuestras transformaciones, con cariño, con orgullo y sobre todo que compartamos el conocimiento sobre la importancia de asumirnos mujeres con todo lo que eso significa, incluyendo la menopausia. Entonces, con esta forma sui generis de iniciar esta sesión, ahora sí vamos a hablar de lo que me invitaron, hablar sobre energía solar y el futuro de la energía solar. Y en ese sentido, voy a tratar de hablar de que el primer reto que siempre tenemos, una de las cosas que me gusta hacer y con los grupos de investigación que colaboro son grupos de prospectiva. Y los grupos de prospectiva lo que siempre nos piden es que hagamos exactamente este ejercicio, que tomemos unos binoculares y volteemos a ver el futuro y que entre que nos imaginamos por un lado y por otro con los datos duros, hagamos un matrimonio entre ciencias exactas, naturales, ingeniería, matemáticas, las ciencias sociales que nos ayudan a interpretar lo que pasa en el mundo e incluso las humanidades que nos permiten narrar y compartir el conocimiento de la mejor forma posible. Hace unos minutos en clase comentaba que yo siempre, desde niña, y ya llovió, ¿no? He sido fan de la ciencia ficción y sigo siéndolo, porque la ciencia ficción tiene eso, nos deja dar un vistazo al futuro, pero siempre la ciencia ficción va empapada de la problemática del día de hoy y además busca uno que otro dato científico para amarrarse de él y prospectarlos. Entonces, justo eso es lo que vamos a platicar hoy, de cómo los aconteceres, cómo la ingeniería, cómo el acontecer también social y político nos permiten vislumbrar la energía solar, cuál es su papel hoy día para alcanzar el futuro que queremos y además, cuál es el papel de la energía solar en ese futuro que queremos. Entonces, haciendo esa zambullida al futuro, y ahí, como siempre, también algo que me importa siempre comentar en las pláticas es que esta presentación es Creative Commons. Está pensada en que se comparte entre todas las personas, así que pueden descargarla, grabarla. Ese permiso está dado para todos ustedes de que puedan incluso citar las cosas que digo, porque las digo muy orgullosamente, y las imágenes que tengo, todas tienen la capacidad de ser utilizadas y siempre cito la fuente, ¿no? Y aquí es otra cosa.
El futuro, primero tenemos que pensar la energía solar y hablar de futuro para todo el planeta. Como sabemos, el cambio climático es la gran tragedia que tenemos, o sea, es un hecho, es trágico y es el gran dilema que tenemos que enfrentar. ¿Cómo? Y digo dilema porque ya se trata de ver las acciones que hago abonan a que yo sea parte de la solución o abonan a que yo sea parte del problema. No hay forma de no estar en uno de los dos lados de la moneda, en todo lo que hacemos. Y todo lo que hacemos va, por supuesto, desde lo que comemos, cómo nos transportamos, y esa es una de las virtudes o las bonanzas de estas interacciones virtuales, que nos ayudan naturalmente a disminuir dramáticamente el CO2 que emitimos al transportarnos, y eso nos pone del lado de la solución, no del cambio climático, porque ese no tiene solución, pero sí de la mitigación, de la disminución de los efectos que hemos ido generando con la actividad excesiva. Pero aquí me voy al contexto de la energía solar. Planetariamente, ¿qué? Y creo que ahí lo que tenemos que reconocer es que uno de los grandes, déjame pensar, las grandes corrientes que han estado rondando todo el tema de las energías renovables y en particular la solar, voy a ser muy específica hoy, son estas 3Ds, que se le conocen como la descarbonización, la digitalización y la descentralización. Las ordeno de distinta manera, las ordené de esta forma por una razón especial, que es como ver mi plática, y aquí voy a empezar a meter los elementos disruptores. El mundo, ¿no? IRENA, la Agencia Internacional de Energía Renovable, la IEA, la Agencia Internacional de Energía, vamos a decir así, el Global North o los países desarrollados hablan de estas 3Ds. Y algo que cada vez se hace más entendible, popular, y algo que entendemos cada vez más en nuestros países, el famoso Global South, que es todo lo que no es un país desarrollado del norte, es que en vez de descentralización, tenemos que hablar de la democratización de la energía. Ya no se trata solo del concepto de descentralizar la generación de la electricidad y de la energía térmica, sino se trata de cómo hacer más democrática la gestión energética. Y de eso estaremos platicando también en esta tarde. Entonces voy primero lo primero, hablemos de la descarbonización. Y algo que tiene la energía solar, y hay muy pocas fuentes renovables de energía que lo tienen, me voy a enfatizar en la solar, es que la descarbonización no solo tiene que ver con el sector eléctrico, que es el más conocido, el más manoseado, y al menos en el que mi país actualmente está más de moda por un tema de una contrarreforma que se está proponiendo, sino tenemos que hablar del calor solar, ¿no? Y aquí es donde la descarbonización del sector industrial tiene mucho que ver. Y les estoy mostrando otra vez, Clima para el Mundo, de una iniciativa que se conoce como Solar Payback y que se enfatiza, todo su enfoque es hablar de calor solar de procesos industriales. Esa es la idea. La asociación realmente ha sido un esfuerzo alemán de trabajar con distintos países, vean ahí, por supuesto que son países del conocido Global South, y a veces por eso nos da un poco de risa, porque en este Global South, como pueden ver, sí se incluye Inglaterra, ¿no? No es porque sea global, pero es parte de los que, digamos, normalmente nos piden asesoría. En este caso, de México hasta, ¿no? Chile, tenemos ahí lo que es en Latinoamérica. Tenemos en África esta tensión y también se tiene en gran parte de Asia. Entonces, aquí donde vemos es que en México hay desde sociedades para trabajar el tema de calor solar, hay redes de negocios, porque somos muy exitosos en México, pero también tenemos proyectos y reportes de mercado, es decir, estamos haciendo que el conocimiento se difunda. Entonces, México es igual que Brasil, como pueden ver, es uno de esos países privilegiados en los que estamos trabajando mucho sobre calor solar de proceso, que es un elemento fundamental de la energía solar, es la parte térmica del sol. Y aquí les quiero presentar un reporte que lo acaban de publicar, se los traigo fresquecito, que es el reporte de esta iniciativa Solar Payback, que es, insisto, generada desde Alemania y ha estado trabajando esto durante muchos años, en particular con México, y habla de estas tendencias en costos de la energía solar para el calor en la industria. ¿Y por qué? Recordemos que el sector industrial de todos nuestros países latinoamericanos realmente es uno de los grandes cuellos de botella, de los grandes, digamos así, eslabones complejos para poder descarbonizar nuestras economías. Todos, imagínense cualquier fábrica de la que ustedes imaginen, el poder eliminar la combustión o disminuirla nos transformaría el tema de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Y como sabemos, ese es uno de los grandes retos que tenemos planetarios. La disminución, tan pronto como sea posible, del CO2 que emitimos a la atmósfera. Y a veces se nos olvida la industria y se nos olvida que el calor solar, que la térmica solar nos permite disminuir drásticamente eso desde la casa, desde el hogar, para calentar
el agua con la que nos bañamos, por ejemplo, hasta los procesos industriales. Entonces, allí lo que quiero enfatizarles es que eso ya es una realidad, que ya hay una madurez en la cadena de suministro para que podamos tener costos muy accesibles en todo el mundo, de aquí por eso, quiero insistir en eso, y aquí les voy a platicar que en los tres sectores que tienen que ver con los temas industriales y comerciales, tanto en el sector de las casas, ¿no? Ya hay calor solar tanto para habitaciones en distritos, en México no es muy común, pero en muchos países del mundo el calor de agua, el calor que les llega a las casas, el calor para calentar espacios, es distrital, son redes distritales de calentamiento. Entonces, en esos espacios es donde hace mucho sentido también trabajar tus sistemas centralizados en lo local de calor solar. Tenemos el sector servicios, se pueden imaginar ahí claramente calor solar central, pues sí para edificios, pero para hoteles, pensemos en la hotelería, en los restaurantes, en las lavanderías industriales, en las cárceles, los hospitales, las escuelas, en todos estos espacios donde el sector servicios, todo el tema turístico, ahí hay un tema de una mitigación, una descarbonización de los sectores. Por supuesto, en lo industrial. Ahí tenemos otro ejemplo de cómo podemos tener agua caliente, vapor, incluso fluidos de trabajo que se calienten mediante el sol. Y aquí es muy importante y lo tenemos que enfatizar, nunca dependemos solamente del sol, porque no puedes dejar la marcha de una industria solo a expensas del sol, por si hay un día que nos falla y esas épocas en las que hay lluvias, pero el complemento que aportamos al sustituir gas o diésel o incluso basura, que es lo que muchas empresas queman para poder disminuir sus costos, lo tenemos en el sol. Ya son factibles y son muy baratas estas alternativas. Aquí les ponemos un ejemplo así, siempre suena padre hablar del primer mundo, ¿no? Entonces tenemos ahí cómo se ve, cómo han ido disminuyendo los costos y cómo entre mayor capacidad térmica es más barato el sistema, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con estas economías de escala, porque en los países en los que ya hay un tema, y por eso hablaba de estas aplicaciones grandes, hace mucho sentido el que instrumentemos con calentamiento solar. Y eso, insisto, abate de manera muy rápida y muy efectiva y de manera permanente esta emisión de CO2 a la atmósfera. Y aquí una buena noticia para México, sé que no tan buena para Latinoamérica, pero una vez que podemos dar el caso de México, podemos ver qué más puede pasar en Latinoamérica. Ahí les muestro cómo realmente, salvo Asia, ¿no? Que tiene 60 proyectos que totalizan como 508 kilowatts, porque son proyectos muy grandes. Recuerden que China todo lo que hace lo hace a lo bestia, ¿no? O sea, grandísimo por todos lados, porque hay la capacidad económica y además la capacidad de la mano de obra, que es mano de obra calificada muy barata, casi equivalente a la esclavitud. Afortunadamente en nuestros países no hay esclavitud, entonces tenemos que pagarle a la gente salarios dignos y por lo tanto somos un poco menos baratos, pero es muy poco. Vean lo barato que es, son 4 centavos de dólar por kilowatt hora el calentamiento de espacios gracias al sol. Y podemos ver que en México tenemos más proyectos que, bueno, casi tantos proyectos como en toda Europa Central, más que en Asia y más que en el sur de Europa. Y pueden ver la cantidad de proyectos instalados y cómo es que estamos con el sol generando unos 881 kilowatts hora por metro cuadrado, para que se den una idea de cómo están nuestras instalaciones. Entonces, México es líder, así que descarbonización en cuanto a aplicaciones industriales está claro. Ahora, movámonos un poco de esa descarbonización del sector industrial a la descarbonización del sector eléctrico, que es hacia donde queremos ir avanzando, ¿no? Pero bueno, aquí otra vez, nada más recordar en este pie, y a eso es lo que quiero, si ven en esa comparativa, pueden ver en esta gráfica de pastel en qué aplicaciones tenemos calor solar de baja temperatura, de media temperatura y de alta temperatura. Y pueden ver que en baja temperatura, Asia y México somos realmente extraordinarios en eso. Es muy fácil alcanzar temperaturas abajo de 150 grados con el sol y con la tecnología que manejamos y que nuestros espacios mexicanos, latinoamericanos, es propietaria. No tenemos que comprar tecnología extranjera, ¿no? Aquí el punto central que me quiero enfocar es que, y eso es muy importante, si se fijan, solo el 26% del uso energético en la industria es electricidad, ¿no? Entonces, y de esa electricidad, el 90% se cubren con energías fósiles. Por eso es tan importante que tengamos estas fuentes, la fuente solar como la fuente que abone este calentamiento, esta energía al sector industrial, porque realmente la electricidad es muy poca. Y recordemos que la electricidad actualmente en nuestros países, y aquí incluye a toda la mezcla latinoamericana, es contaminante.
Entonces, bueno, aquí están algunos temas que les quiero insistir porque siempre hay que darle gracias a que se junten empresas como o asociaciones como IRENA, que es quien analizó los datos, Solrico, que es este socio que ha trabajado mucho los temas de difusión de ventajas solares, y pues ahí está la empresa BSW, que es una asociación alemana de tecnologías solares, en particular solar térmica, es lo que más trabaja. Y bueno, vamos ahora sí a la parte de la electrificación. Lo que mucha gente, te les digo, siempre empiezo con lo solar térmico porque me parece que es un sector un poco maltratado, un poco olvidado, cuando es tan importante que lo tengamos presente y que recordemos que el futuro es solar y también solar térmico. Cada vez se alcanzan más altas temperaturas y, como saben, gracias a la solar térmica ya tenemos plantas de concentración solar que usan el principio solar térmico para generar electricidad. Es decir, estamos sustituyendo con subir en la temperatura de fluidos de trabajo gracias al calor solar, en lugar de tener que quemar combustibles para poder mover turbinas, ¿no? Eso es una realidad. Como saben, en Chile se está construyendo una de las plantas más grandes en el planeta. Entonces ya tenemos en Latinoamérica tendremos un orgullo para generación eléctrica con plantas termosolares, pero, y eso habla de una generación de electricidad que no es variable. Como sabemos, la energía solar fotovoltaica, que pues la tecnología es baratísima, ya sabemos que es realmente plug and play, tenemos cadenas de personas que la instalan exitosamente. Entonces, esta gran solución que nos da para electrificar espacios de manera renovable la energía solar fotovoltaica, sabemos que tiene un detallito, que es variable, no es intermitente. Me gusta mucho insistir en el término, y ustedes que son jóvenes tienen que ser muy cuidadosas y cuidadosos de que la intermitencia no es lo que le pasa ni a la solar fotovoltaica ni a la eólica. Somos variables, es decir, se está generando la energía y pues cuando pasa una nube varía la generación porque pues la nube impide la radiación directa, ¿no? Si llueve, también disminuye. Por supuesto que, como ustedes saben, en cuanto nuestro planeta gira para que empiece a ver los rayos del sol, pues empieza a aumentar la generación de electricidad, y conforme seguimos girando y dejamos de recibir la radiación directa, pues en ese momento disminuye también gradualmente la energía y la capacidad de generar electricidad que tienen los paneles fotovoltaicos. Pero insisto en lo gradualmente. ¿Y por qué es importante esto? Por la digitalización. Porque gracias a la digitalización podemos contender con esa variabilidad. Y tengo que reconocer que algo que ha sido muy exitosa, vamos a decir así, ahora voy a usar una palabra que se escucha mucho en mi país, los adversarios de la energía renovable, en particular de las energías variables, suelen decir, o las adversarias también, suelen decir, es que las energías renovables son intermitentes. Y las personas que somos del área eléctrica sabemos que la intermitencia es terrible, causa muchos daños la intermitencia, es totalmente cierto. Y les voy a dar un ejemplo de intermitencia. Una central nuclear, cuando se empieza a descontrolar por algún detalle de una reacción en cadena, algún sensor que no funciona, se tiene que ir a paro absoluto. Entonces se va a cero y eso es intermitente. Y las personas que sabemos de eléctrica o electrónica sabemos que ese cierre absoluto, lo que normalmente hace es que, imagínense todos los electrones que vienen corriendo y de repente le cerramos, es como si se aventaran los electrones tras una barrera, prácticamente. Entonces dañamos muchísimos sistemas. Esa intermitencia es dañina, es mala, y solo la generan la nuclear, ciclo combinado, termosolar, termoeléctrica, carboeléctrica. O sea, solo las energías tradicionales generan interrupciones súbitas. Las variables no hacemos eso. El panel fotovoltaico, bueno, es rarísimo que toda una instalación fotovoltaica se desconecte súbitamente de la red, a menos que alguien pase y corte el cable. A eso nos referimos, y por eso quiero insistir en la variabilidad de nuestras fuentes de energía solar para temas eléctricos. Y para contender con esa variabilidad está la digitalización. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué lo menciono tanto? Porque existen formas de contender con la digitalización. Este es otro reporte, ya les pongo la fuente de IRENA, donde tiene un excelente resumen de tecnologías que nos permiten contender con la variabilidad. Así se llama, de hecho. Es el reporte de innovación para fuentes variables de energía, como nuestra energía solar fotovoltaica. Y la belleza de este artículo y de este estudio que se hace es decir, a ver, y aquí se los pongo a ustedes que estamos ahorita comunicándonos gracias a la magia del Internet, ¿no? Como decimos. Toda la intención es que los sistemas de cómputo han evolucionado desde que, yo te voy a hablar de mi edad. Cuando yo tenía la edad de ustedes, me gradué como ingeniero en sistemas electrónicos. Me gradué a los 20 años, a los 19 años, todavía no cumplía 20. ¿O sí? Ya no me acuerdo. No, a los 20 años recién cumplidos me gradué de ingeniería en sistemas electrónicos.
Entonces, el cómputo ya existía, no soy tan vieja, ¿no? Pero apenas se asomaba lo que podía ser Internet en nuestros países latinoamericanos. No teníamos correo electrónico las personas que estudiábamos. ¿Qué les voy a decir del chat? Eso lo aprendí a usar. Sí existió un chat que se llamaba ICQ, ICQ y el MIRC, y esas cosas existieron cuando estaba yo en la maestría, un par de años después. Pero lo que les quiero decir es, imagínense cómo se revolucionó el mundo de las comunicaciones gracias a las herramientas digitales. Bueno, eso mismo, digitalizar los servicios y usos energéticos, es lo que se propone en este futuro, que es lo que tenemos ya, soluciones que existen y que es montar toda la gestión energética en cómputo, toda. Entonces, lo que vamos a tener, y aquí les pongo todo este servicio porque lo podemos dividir en 4 dimensiones de innovación muy importantes que de todas ya se sabe algo. Nada es así de ruptura, pero todo está penetrando y por eso es fundamental hablar del futuro de la energía solar tomando en cuenta esto. Porque si no tomamos en cuenta esto y solo pensamos en que hay que estar enchufando paneles a diestra y siniestra de forma desordenada en las redes eléctricas, eso nos va a llegar al colapso. No podemos tener un sector eléctrico renovable ni un sector eléctrico solar, especialmente solar, si no lo hacemos de manera ordenada. Tenemos que siempre recordar que es indispensable, aunque hay muchas aplicaciones solar fotovoltaicas aisladas, es indispensable la interconexión a las redes eléctricas. Entonces, cuando en algún momento decidimos, pues vamos a conectarnos todos a la red y ahí luego vemos qué pasa, eso es la peor decisión posible. Necesitamos orden, necesitamos planeación, necesitamos que cada conexión se haga de la mejor forma, bajo los mejores estándares. ¿Okay? Entonces, a eso es a lo que me refiero y por eso me parece fundamental estárselos comentando y platicando. Ahora, les cuento. Vámonos primero a la parte que es muy STEM, que tiene que ver con las tecnologías habilitadoras y que tenemos ahí a la izquierda. Por un lado, tenemos que sí hace falta baterías, y ya existen en el mercado, hay empresas exitosísimas en Latinoamérica que tienen baterías de escala utility, o sea, de escala para planta, megas. Tenemos baterías que pueden almacenar la capacidad de una planta entera. ¿Y por qué es importante? Pues sí, por muchas razones, pero la principal es darle confiabilidad a la red. Porque además, pues ustedes saben, si nosotros tenemos cierta variabilidad, necesitamos tener un respaldo en almacenamiento para que en el momento en el que, pues a lo mejor pase una época de, ¿no? De muchas lluvias o que tengamos, por ejemplo, una alta demanda exterior y nosotros no tengamos suficiente insolación porque estamos en épocas nubladas, aunque no haya lluvias, pues nosotros tenemos que tener el respaldo en baterías. También tenemos estas baterías detrás del medidor, no están en la planta, sino están en las instalaciones que van a ser las que, digamos, reciben la energía. Entonces, por ejemplo, estas instalaciones que tenemos en muchas casas, nuestros techos solares con paneles, sería muy sano que tuviéramos unas baterías detrás del medidor para que el excedente energético, en lugar de mandarlo a la red, lo pudiésemos almacenar en las baterías y utilizarlo cuando se haga falta, antes de jalar electrones de la red eléctrica. Eso es aún más inteligente. ¿Y por qué? Por temas incluso de eficiencia. Es mejor consumir tus electrones que generas cerca a estar jalando electrones que generan lejos de aquí. Sí, le insisto, simplemente por eficiencia. Por otro lado, también tenemos que ver con los vehículos, la carga inteligente de los vehículos. ¿Y a qué nos referimos? Todo el mundo está muy preocupado por las cargas rápidas de los vehículos. Ahorita con los vehículos eléctricos nos encanta la rápido, rápido, rápido y queremos pensar en eso. Pero sería mucho más sensato pensar en que si una carga, si tú vas a tener tu vehículo enchufado al estacionamiento, llegas a la oficina o a la escuela, tu vehículo está enchufado todo el día, pues es mejor que se cargue o que se active la carga cuando la energía es barata. Y como sabemos, gracias a la informática, podemos nosotros tener trading energético más caro, más barato, dependiendo de la hora. De tal manera que cuando tenemos una alta generación solar de energía cerca del mediodía, porque está todo lo que dan los paneles, fuera cuando nuestros vehículos aprovechan más esa carga. Y cuando disminuye eso, ya cerca, o ya sea en el amanecer o hacia la tarde, pues dejemos de cargarnos porque es cuando la energía es más cara, en las colas de ruta, ¿no? Entonces, justo es esa inteligencia que otra vez tiene que ver con temas de digitalización. Y ahí tenemos otras aplicaciones, a pesar de que les acabo de hablar de cómo el calor solar es lo máximo, también es cierto que es la posibilidad de poder transformar electricidad a calor, es interesante, y electricidad a hidrógeno es otra tecnología habilitadora que nos va a permitir que la energía solar sea la de todos los días. ¿Y por qué insisto en eso? Porque tenemos que reconocer que cuando generamos energía eléctrica a partir de fuentes solares, sí traemos una bronquita, ¿no? Y es cierto, hay un tema del cambio de fase,
Nuestra variabilidad nos hace que al emitirla, y además somos fuentes diversas, ¿no? Estamos en muchos lugares. O sea, si hay un tema, lo tenemos que reconocer, de cómo ingresamos la energía a la red. Hay un caso muy famoso de resiliencia energética, que los invito a que conozcan y que lo visiten, que es el caso de Australia. Australia tuvo una muy agresiva, para bien, política para que nos inundáramos la red con energía solar fotovoltaica de cualquier tipo, y llegó a más del 9%. Y sí le pegó a la red eléctrica. ¿Y por qué le pega a la red eléctrica? Porque somos un chorro de pequeñas generaciones pegándole a la red. Entonces, pues por supuesto que hay un tema de armónicos ahí. Ustedes, el parte del auditorio que sepa de temas de eléctrica, sabe que hay temas. Y por eso esa es la importancia de reconocer que podemos pensar en los almacenamientos tipo hidrógeno. De nuestros excedentes o la parte de energía que tengamos, ya sea que se almacene en la batería atrás del medidor para que la consumamos nosotros, o si queremos tener más almacenamiento verde, se almacene como hidrógeno para que después se pueda tomar para otros usos. Tenemos, por supuesto, el Internet de las Cosas, el famosísimo Internet of Things, que nos va a permitir, ya nos está permitiendo una gestión inteligente de los recursos, ¿no? Y la inteligencia artificial y el Big Data. La mejor forma de gestionar esto, el recurso eléctrico, es si tenemos mucha información que nos ayude, por un lado, a ver cuándo las personas vamos a necesitar más energía y por otro, las predicciones climatológicas con poco tiempo. Podemos saber que viene un huracán en unas semanas porque hacia allá se ve que están las fuentes de presión, pero ahorita sería muy útil saber si ahí viene la nube y entonces cómo va afectando poco a poco conforme pasa la nube a las instalaciones solares de toda una región. Y eso, la gran ventaja, y por eso insisto que la digitalización es la solución para incorporar más renovables, en particular más energía solar renovable, más energía solar variable, es porque es más rápido el cómputo que la nube. Es más rápido el cómputo que el aguacero. Es más rápido el cómputo que el huracán. Entonces tenemos la capacidad desde el cómputo de anticiparnos y de resolver cualquier número de restricciones, porque esa es otra ventaja. Tenemos 50 años, 60 años desde el punto de vista físico, matemático, resolviendo modelos de optimización, haciendo simulación de muchos tipos. Monte Carlo, la gente que sabe aquí de cómputo sabe que tenemos el TabuSec, los algoritmos genéticos, el método Simplex. Hay muchísimas herramientas que llevamos, todo este grupo que hemos hecho cómputo durante tantos años, llevamos la vida generando herramientas eficientes, que nos pueden permitir simular, adecuarnos y entrar en áreas como el control adaptativo, que nos va a permitir decir, pues ya toca abrirle la llave a aquella central, pásame el almacenamiento de hidrógeno de esta otra, manda la batería aquello, porque al final todo se puede resolver con lo que hemos desarrollado y vean que tanto para las comunicaciones, que ya prácticamente las dominamos, para los temas financieros, que son tan cuidados, y por supuesto para los temas de control, vamos a decir así, que podemos tener en un automóvil, en un avión, en una fábrica automatizada. Todo ese cómputo aplicado a la energía solar fotovoltaica es trivial. Y ahí podemos trabajar. Y siempre uno de los grandes temas puede ser el blockchain o el green coin, o ya saben que hay un chorro, muchísimas plataformas transaccionales para poder comprar, vender, transaccionar energía. Blockchain es una de las tecnologías, pues la única, pero al final son tecnologías basadas en manejo de información, en telecomunicaciones, para poder transaccionar electrones. Entonces también es una tecnología habilitadora, ¿no? Por supuesto que el tema de las redes renovables y las superredes, porque recordemos de nuevo que la energía solar le va bien en el sector local. Lo ideal siempre es generar energía donde la consumes. Ahí están las mini redes. Y, por supuesto, si después conectas muchas mini redes de manera inteligente, gracias a las herramientas que vimos hace unos segundos, entonces tienes una superred que va gestionándose de manera adaptativa. Se va adaptando a cómo cada zona va manejándose y evita que tengamos una planta y aquí lo voy a decir en términos muy mexicanos, si hay alguien que no conoce mi país, ahorita le doy otro ejemplo, que tengas una planta generando energía en el desierto de Sonora y yo consumiendo en la selva de Chiapas. No es necesario. Afortunadamente, podemos hacer esta gestión inteligente de superredes para buscar redes cercanas para yo consumir de ahí y, además de eliminar las pérdidas, eliminar el golpeteo a las redes de transmisión y de subtransmisión y eficientar entonces esa transacción de electrones que sucede en la red, ¿ok? Y lo mismo pasa en todos los países.
Y, por supuesto, la flexibilidad en las plantas convencionales. ¿Cuál es el principal problema ahorita que todo el mundo se queja? De que por qué las plantas que tienen nuestra compañía de electricidad, la Compañía Federal de Electricidad, tienen que esperarse a que despachen su energía, las solares, las eólicas, y después vemos cuando entran, pues, las otras. Y aquí con las otras hablo desde las de combustóleo hasta las hidroeléctricas. Y el gran tema es porque no están las plantas convencionales adecuadas para estos encendidos y apagados, sino súbitos programados. Hay que hacerlo. En lugar de que haya una persona que baile, baja o le sube al switch, ¿no? Porque casi así funcionan nuestras plantas, casi, no quiero exagerar, pues queremos que haya un sistema de control que permita anticiparse a cuándo, en qué momento va a entrar una. Esa flexibilidad es solo control. E insisto, las áreas de control de electrónica de potencia están más que maduras y listas para hacer esto. Pero no queda ahí, no quedan los cierres, los temas. Aquí nada más rápidamente les quiero hablar de otros modelos que tienen que ver, por supuesto, con modelos de negocio, ¿no? Cambió la forma de gestión de energía. Yo quiero hablar, no voy a detenerme ahorita, se los voy a llamar una diapositiva de los agregadores. Pero mientras les digo que hay muchas formas ahora de comerciar con energía. Pueden ser este trading entre pares. O sea, imagínense que están en un fraccionamiento, que ustedes tienen una instalación fotovoltaica, pero que su casa en ese fraccionamiento es de fin de semana. Entonces, entre semana ustedes no usan la energía que generan. Haría mucho sentido que hablaras con tu administradora del fraccionamiento y le dijeras, pues no te pago mantenimiento, mejor te pago con energía. Entonces yo puedo, mis paneles le pueden generar energía a la iluminación del fraccionamiento y contabilízame cuánto te estoy ahorrando y eso me lo descuentas de mi cuota de mantenimiento. Eso, que se los puse muy trueque, muy latinoamericano, es una forma de hacer trading, claro, más sofisticada se puede hacer, pero sería de par a par, ¿no? O el trabajar en energía como un servicio. En lugar de estar pensando en que voy a ver cuántos megawatts o kilowatts, más bien hay que cobrar energía para qué, ¿no? Yo no me preocupo de venderte el panel, me encargo de venderte tantos kilowatts hora en este mes. Y entonces, si te pongo un panel, si te pongo dos, si te los quito, si se descompuso, no es bronca de quien los consume. Yo te estoy vendiendo el flujo, no la instalación. Me prestas tu techo para ponerla, pero es mía la instalación, como tu proveedor de energía como un servicio, ¿no? Luego hay otros modelos de apropiación comunitaria, que estos son muy útiles, y ahora pongo ahora el ejemplo, insisto, me regreso al fraccionamiento. ¿Y por qué hablo de fraccionamientos y no hablo de campo o de tomas rurales? Porque a veces, cuando hablamos de estos modelos de negocio y lo vemos en las comunidades rurales, los vemos alejados de nuestras personas. Y no es así. Podemos hacer estos modelos de propiedad cooperativa así, en zonas urbanas. Otra vez, imagínense un edificio de departamentos. Pues por supuesto que no solamente la persona que tiene el techo en el penthouse, ¿no? Y las personas que están abajo del estacionamiento son las que pueden tener energía. Podríamos poner paneles entre todos los condóminos de un edificio y decir, y nos repartimos la energía. Y entonces somos dueñas todas las personas del edificio ¿no? Y de todos los que estamos viviendo aquí o rentando, y entonces tenemos propiedad comunitaria de estos paneles. Y si sobra energía, pues igual hasta se la venden al edificio vecino, ¿no? Y el otro es modelos de pay as you go, es decir, no tiene que ver con que te pongo los paneles, sino es cuánta energía usas, cuánta te doy. Y puede ser renovable y te la vendo barata porque es renovable, pero me la pagas como hasta casi como amigo, ¿no? Con tarjetas. Y bueno, también tenemos innovación en el diseño de mercados, ahí los pueden ver cómo está, porque al final pueden ser tarifas que dependen del tiempo de uso, integración de mercados, esquemas de net billing y net metering, como lo que tenemos actualmente en la reforma vigente en México, tenemos los dos esquemas, ¿no? Y el tema de la operación del sistema, insisto, entender mejor cómo van a funcionar la transmisión, la distribución, cómo funciona la gran red eléctrica. Eso, por supuesto, el 27, que es este pronóstico avanzado para poder saber, ¿no? El pronóstico del clima, nos importa mucho cuándo hay buena y cuándo hay mala energía. A mí me encanta una página que me gusta mucho visitar y también le sigo en el tweet, ¿no? Es del Reino Unido, que te dice cuándo es el momento para hornear. ¿A qué se refiere? Recuerden que en Reino Unido, como en muchos países de Europa, los hornos y las estufas no son a gas por el problema de los incendios, sino son eléctricos. Entonces, lo que te aconsejan estos sitios es cuándo es un momento para hornear, porque sabemos que va a haber mucho sol. Y entonces, no es un sistema inteligente computacional o electrónico, es humano.
las personas seguimos la cuenta en Twitter y me dice, buen momento para hornear el sábado al mediodía. Pues ese día horneo el pan, el pastel, o ese día horneo la comida para toda la semana, porque sé que en ese día, a esa hora, en ese segmento de horas, mi energía es verde. Mi energía la generó en gran medida la energía renovable. Eso es lo que nos dicen. Y entonces, se fijan, nos convertimos en las personas que decidimos el destino energético del espacio. Eso es a nivel mundial. Ahora vamos a centrarnos a México un poco. Me encantaría Latinoamérica, pero de lo que sé más es en México. Y en México tenemos una diversidad impresionante. Está la Ciudad de México allá abajo, inmensa. Arriba, allá arribita les puse a Nayarit, que también yo esperaba que se viera más chiquita, pero Nayarit ya se ve bastante grandecita. Y tenemos ahí a Oaxaca, que es otra de nuestras ciudades emblemáticas en México. Bueno, hicimos un ejercicio de prospectiva en estos energías renovables de la UNAM, que es donde yo trabajo, y con mi colega Manuel Martínez, que es fundador de la Asociación Nacional de Energía Solar, que actualmente presido, y que tiene 45 años generando conocimiento sobre energía solar solamente, ¿no? Yo tenía 7 años cuando se fundó la asociación, imagínense, ¿no? Y entonces, hace 45 años que se trabajaba de manera conjunta estos académicos y académicas sobre la energía solar, fotovoltaica y térmica, no existía ni la reforma energética, no había ni siquiera los paneles que podía uno comprar, y apenas había estos conceptos del calor solar que calentaba albercas, ¿no? Donde era realmente pues como una manguera negra enrollada y le daba el sol en los techos. O sea, es lo que había en el mercado, nada. Y estos pioneros han ido desarrollando planes, políticas públicas y generando conocimientos sobre el tema al grado de que hoy día estamos atacadas todas las personas porque vamos a echar para atrás uno de nuestros logros de haber hecho socialización de la energía renovable, ¿no? Entonces, bueno, solo para hacer ese paréntesis, Manuel Martínez investiga con él actualmente, y y por eso me gusta mucho dejarles que vean esta presentación, esta pequeña fotografía de nuestro análisis prospectivo al 2050. Utilizamos un software que se llama LEAP, que es muy bueno porque te deja ver de manera académica pero precisa, ¿no? Estas fuentes energéticas tenemos, por supuesto, fuimos capturando la generación de energía por las fuentes que pueden ver ahí a su derecha hasta 2018-19, por eso ahí arranca la simulación, y luego pusimos ciertos criterios. Y este es el criterio donde, por supuesto, dijimos queremos irnos lo más renovable posible y nos fuimos por costo. Curiosamente, este escenario busca disminuir costos y utilizamos los costos, tanto los que tiene el Prodecen de antes, ¿no? El de 2018, como los costos de IRENA, donde se ven los precios de la energía renovable. Y como pueden ver, y además también quitamos a la energía nuclear, y ahorita les digo por qué quitamos a la nuclear. Pero primero lo que les quiero decir es que solo por costo pueden ver que realmente lo que mejor le hace un sistema, una matriz energética eléctrica, es esta que encuentran allí. Es donde tenemos algo de bioenergía, muchísimo de solar fotovoltaica. Ese es el México que esperamos en 2050, donde casi la mitad de la generación de energía eléctrica es solar fotovoltaica. Algo de geotérmica, la geotérmica está más o menos pareja todos los años. Luego tenemos algo de viento, como pueden ver, algo de hidro, no cambió, no se buscan más hidroeléctricas y ahora les explico por qué. Ciclo combinado va disminuyendo y luego se ven como escalones, tiene que ver con cuándo se retiran las plantas. Recuerden que las plantas de ciclo combinado tienen una vida útil y si las retiras antes de su vida útil le cuestan a la nación, porque al final se compraron y se instalaron para una vida útil de determinado tiempo. Pero estos son los retiros de las plantas naturales y cuando se espera que entren algunas. Lo que es lecho fluidizado, combustión interna, hay algunas turbinas a gas que ya no se notan, se fijan, se ve cómo van desapareciendo todas estas tecnologías feas. La termoeléctrica ya también se ve que está desapareciendo. La nuclear, por más que quisimos desaparecer la Laguna Verde, la simulación nos llevó hasta 2050. Y la carboeléctrica, esperamos que en 2032 dejemos de usar carboeléctrica. Y aquí viene lo más interesante. ¿Por qué somos tan antinucleares? La razón de ser antinucleares, y aquí quiero insistir, sabemos que hay dos formas de generar electricidad. Hay dos nucleoeléctricas, fisión y fusión, ¿no? Y este es uno de los grandes dramas que tenemos. La fisión, que es las plantas actuales, que son las que con uranio enriquecido trabajan la mayoría, son un gran riesgo. Ahí está Fukushima, ahí está Chernobyl, y mucha gente dice que es trampa desacreditar a toda, ¿no? A toda la energía nuclear por estos pocos incidentes en el mundo. Pues yo creo que una vida humana, especialmente la vida de muchas especies, cuando hay un desastre nuclear, vale la pena el que desaparecieran ya las nucleares. Pero no nos queremos poner en ese plan, y a mí me parece muy difícil que defendamos a la naturaleza y seamos
queramos mitigar el cambio climático, pero no nos importe, ¿no?, el impacto que puede tener un desastre nuclear, pero pues hay para todos. El otro gran tema tiene que ver con que la tecnología que es más vulnerable al cambio climático es la tecnología nuclear. ¿Por qué? Porque los estragos que están sucediendo a nivel mundial, el que haya, al que haya más huracanes, el que tengamos estos fenómenos, ¿no?, meteorológicos que están cambiando todo la faz de la Tierra, hacen que las plantas nucleares, que son las donde se estudia muchísimo, pero que si las cosas cambian es donde el peor puede ir, pues ahí es la peor idea, ¿no?, por obvias razones. Pero ahora, olvidémonos de eso también. Voy con otro factor. Otro punto importante es que la gran promesa es que la energía nuclear es limpia porque no contamina. Y esa es otra falacia. La energía nuclear deja residuos altamente contaminantes, son radioactivos. La solución es que los entierran. Pero aquí es otra vez esa visión totalmente antropocéntrica, que los seres humanos creemos que somos los dueños de la creación y que pues al fin se entierren y en 10,000 millones de años ya no va a haber especie humana, pues ya a ver qué le pasa al planeta. El planeta va a seguir aquí y muchas otras especies van a seguir acá. Entonces, el dejar es heredar ese problema a las especies que lleguen, me parece que es muy irresponsable. Pero pongamos que tampoco nos importan las especies que lleguen y que no les va a pasar nada lo que enterremos allá, pues no hay problema. Está la soberanía, esa que tan de moda está de nuestros países, la soberanía la perdemos, porque para utilizar combustibles radioactivos necesitamos que nos lo vendan los países poderosos, que nos den permiso de usar los países poderosos y que les digamos qué hicimos con los residuos a los países poderosos. Entonces, ahí sí, la tecnología, el material, lo que hacemos con el material y disponer del material, todo eso tenemos que estar pidiendo permiso a una potencia, una de las que hay, ¿no? O sea, hay varias, como saben, no vamos a entrar en política, pero o le pedimos permiso a los gringos, o a los rusos, o a los chinos, o a alguien hay que estarle pidiendo permiso, ¿no? Entonces, eso también atenta contra la soberanía. Y si no es suficiente hablar de estos temas en asuntos de energía nuclear, va el último factor. Cada promesa de que una planta nuclear es la que nos va a sacar del asunto, porque pues es limpia si no pensamos en los años de otras especies. Es soberana si no pensamos que nos dan permiso, ¿no? Pero pues apostémosle a la energía nuclear. Cada peso que ponemos en esos recursos energéticos es un peso que no ponemos en los otros. Es un peso que le quitamos a la solar, a la geotermia, al aire, a la hidro. Y eso no solo ahí se queda, deja tú, dices, bueno, pues consigo otro peso de otro lado, ¿no? Como si sobra el dinero. El problema es que construir una planta nuclear cada 15 años. Y la bronca que tenemos hoy es que queremos detener ya la emisión de gases de efecto invernadero. Si yo distraigo presupuesto para ir juntando, para poner mi planta nuclear, para que en 15 años genere energía limpia, y pongo entre comillas subrayado y cuestionado, pues ya nos pasamos 15 años sin poder haber instalado masivamente tecnología que realmente es renovable y limpia, ¿no? Entonces, por eso es tan importante y por eso insistimos tanto en que la energía nuclear no tiene una razón mala, tiene todas las razones para que no sea impulsada por este tipo de energía nuclear. Cuando hay otra tecnología nuclear que no genere todo este problema y que además no nos estén amarrando las manos, porque pues al final, si logramos tener soles controlados, pues otra cosa sería. Bueno, una vez que terminé de hablar mal de la nuclear, ahora hablo de 2050, el panorama que tenemos, y hicimos una simulación. Esta que ven aquí, esta bonita que se ve allí, es justo esta línea verde, es la sustentable. Cuando dijimos, nos vamos por costos más bajos y, por supuesto, las renovables son las más baratas, y por eso es que la fotovoltaica entró tan rápido en cuanto soltamos la simulación. Bueno, lo maravilloso es que las metas, fíjense bien, que estamos fijándonos en temas de cambio climático, los compromisos que tenemos, el único escenario que los cumple es el sustentable. Todos los demás escenarios, y uno sigue al pie de la letra lo que el gobierno de México ha definido, esa es otra historia que todavía les platico, todas se alejan de esta meta 2050 para disminuir, ¿no? Aquí estarían las megatoneladas de CO2 equivalente que podríamos estar generando si nos volvemos realmente verdes y sustentables en la generación. Y bueno, ya para terminar voy a hablar de democratización. Una palabra que me cae gordísima y que no uso y que siempre regaño a la gente, bueno, no regaño, de hecho mi rollo a la gente que la usa es cuando hablamos de la prosumer. Eso de que la energía eléctrica la producimos y la consumimos me parece que es no entender la revolución y la transformación energética que tenemos. Nosotros gestionamos la energía
Y por eso es que cambiamos y nuestra postura, la mía y la del grupo, con la gente con la que trabajo y con la que hago todas estas locuras como la Asociación Nacional de Energía Solar que estoy presidiendo, como la Red Solar, etcétera. Nosotros lo que siempre estamos diciendo e insistiendo es que las personas podemos gestionar nuestro recurso energético nosotras, democratizar el recurso energético. Y como ejemplo, les quiero enseñar los premios Nobel recientes. Química, como saben, tuvo que ver con la organocatálisis asimétrica. Y eso de la catálisis orgánica lo que hace es un mundo más verde. Física, ellos estuvieron hablando sobre el moderado físico del clima, cambio climático, y sobre lo que son los sistemas complejos y cómo reaccionan los sistemas a fluctuaciones y desorden. Y eso habla de un mundo sustentable, donde se entiende que todo está interconectado y que tenemos que tener un futuro verde y sustentable. Medicina, se fueron los receptores de la temperatura y el tacto, y empecé con temperatura cuando abrí esta plática. Habla, por supuesto, de una transición energética humana, donde nuestra percepción, nuestro confort térmico y nuestros usos del calor se han tomado en cuenta. Y el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Habla justo sobre, se le dieron a Abdullah Furna, que Abdullah dijo que era por su presentación intransigente y compasiva, es un periodista, a los efectos del colonialismo, que a él le importaba mucho el cómo hacer el mundo más justo. Entonces, la democracia energética tiene que darnos un mundo más justo, donde más personas gestionen sus recursos energéticos, y solo la energía solar fotovoltaica tiene esa capacidad. Porque solamente la energía solar fotovoltaica puede ser instalada y gestionada por pequeños grupos humanos, desde una persona hasta un colectivo pequeño, y donde nosotras podamos decidir cuándo gestionamos, cómo gestionamos y para qué gestionamos la energía. Entonces, eso sería hacia dónde vamos. Y por último, aquí yo lo que decía es que los premios Nobel, que apenas les relato, son puros hombres. Incluso el ilustrador de los premios Nobel es este buen hombre, Niklas Emelcher, él también es hombre. Y por supuesto lo que se les está olvidando a los del Nobel es hacer un tema de inclusión. La transición energética tiene que ser incluyente. Tiene que incluirnos a las mujeres, aquí no hay ninguna. Tiene que incluir a las personas mayores, aquí hay pocas. Tiene que incluir a las personas con discapacidad, aquí no hay ninguna, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos a la inclusión como un punto de referencia de la transición energética que queremos. Y afortunadamente, el último premio Nobel de la semana pasada, no fue el de lunes de la antepasada, el de la paz, se lo dieron a María Ressa y a Dmitry Muratov. Y se los dieron por su valiente labor en aras de la libertad de elección y de expresión. Y con eso me quedo. Quiero que ustedes se queden y que entiendan que la única forma en que este mundo va a ser, este futuro va a ser el que ustedes quieran, es si defendemos nuestra libertad de expresión. Cualquier gobierno, cualquier política, cualquier mordaza que se le quiera poner a nuestra libertad de expresarnos y de dar nuestra opinión, hay que rechazarla contundentemente, porque es la democracia la que nos garantiza la paz, y la democratización de la energía es la que va a hacer que todas las personas seamos más libres y que podamos elegir nuestro destino. Y con eso termino. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Qué inspiradora plática, qué nutritiva, qué cálida, y con un lenguaje que me parece es muy accesible. O sea, comentábamos hace un momento con otra de nuestras especialistas que muchas veces uno está en el ambiente y habla con sus colegas y de repente la plática y el lenguaje se puede volver un poco técnico y poco incluyente precisamente. Y me parece que este tipo de contenido es contenido que tiene que estar al alcance de todo tipo de público. Entonces, le agradezco mucho su plática. Tenemos un par de preguntas que nos hacen en nuestra plataforma. Me gustaría abordarlas. La primera es por parte de Alejandro Magnus, que nos pregunta: ¿cómo podremos descarbonizar la matriz energética de México, tomando en cuenta las iniciativas que se quieren desarrollar en el país? Bueno, aquí lo más importante es que la matriz industrial tenemos que descarbonizarla, como decíamos, con solar térmica. Esa no tiene ninguna bronca. Y creo que uno tiene siempre que ver que entre los grandes retos tenemos que aprovechar los resquicios. Yo les pido que sean portavoces de esto y que aunque el tema eléctrico está justo ahora en debate, porque exactamente lo que están debatiendo nuestros legisladores, pues aprovechemos para hacer las buenas noticias, insistir. Sí podemos descarbonizar todo lo que son usos industriales con energía solar ahorita, o sea, no mañana, y no hace falta, no hay ley, ni reglamento, ni constitución que nos impida hacer eso.
Nadie, ningún gobierno puede prohibirle a la gente que invierta en energía solar térmica para sus usos industriales, residenciales, hogareños o recreacionales. Entonces, aprovechemos eso. Yo creo que es el primer punto. El segundo, me parece que lo que tenemos que aprender, y en esto de la libertad de expresión, por eso me importa mucho, por eso terminé con eso, tenemos que aprender a escuchar la crítica y a escuchar a las otras personas. En lugar de cerrarnos y decir, no, 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 todos ellos están mal, los adversarios, o al revés, no, 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 todas ellas están mal, las otras adversarias. Y creo que el punto es encontrar el consenso en esas visiones. Es cierto, no vamos a negar, que la reforma energética que tenemos actualmente, y que es la legítima, porque se votó y se pagó y se aprobó, tiene muchas áreas de oportunidad, es cierto. Es cierto que las subastas se fueron solo por precio y eso afectó la forma en la que se compraron los terrenos, también es cierto. Es cierto que el precio que se le paga a la CFE por porteo es ridículo, es cierto. Es cierto que no pagamos suficiente, hasta yo que tengo mis paneles, el daño, ¿no? Las afectaciones que le hago a la red cuando me conecto, pues cuando se me da mi gana, porque pues no controlo nada. Es cierto que no se las pago a la CFE y que tengo que pagárselas. Todo eso es cierto, pero eso no implica que tengamos que transformar todo el marco legal que fomenta ciertas cosas para impedirlo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la mejor forma de descarbonizar es entender lo que está pasando. Es poner la mesa, leer suficiente y ser empáticos y tratar de escuchar a la otra parte. El problema que tenemos actualmente es que no nos escuchamos. Unos por una cosa y otros por otra cosa, pero en lugar de tratar de asumir, bueno, sí, sí es cierto, ¿no? Sí, la verdad es que nos fuimos muy barato en precio y no están tan buenas la cara de las plantas. No decimos eso, nos aferramos a no, no es cierto y es falso, y creo que ahí perdemos todas las personas. Entonces creo que tenemos que tener diálogos más adultos y fíjate qué interesante. La respuesta a la pregunta es descarbonizar la matriz solo es posible si nos comunicamos efectivamente. ¿Con quiénes? Con legisladoras, por ejemplo, personas legisladoras, pero también con la población en general. Necesitamos que la gente entienda la importancia de que la energía sea lo más limpia posible. El daño que le hacemos al mundo si en lugar de que haya un órgano independiente que regule quién vende la energía, le damos el monopolio de la decisión a una sola persona, ¿no? Moral o física. Entonces, creo que eso, tenemos que entender que la diversidad nos enriquece y esa es la forma de descarbonizar nuestra matriz energética, abrazando la diversidad y generando consensos. Excelente, doctora. Una pregunta igual que nos hacen desde la plataforma. ¿Cómo podríamos equilibrar el consumo eléctrico que conlleva una digitalización si en nuestros países el uso de hidrocarburos no piensa detenerse? Yo creo que ahí tenemos que tomar la fuerza nosotras. Creo que las personas sí hacemos una diferencia, ¿eh? Y yo creo que, aunque efectivamente, pues la gente dice que las acciones individuales no importan, yo creo que sí importan. Somos tomadoras de decisiones todas las personas y hagamos un acto de contrición independiente y personal. ¿Cómo somos nosotros descarbonizados? ¿Qué tantos usos intensivos usamos o no usamos? Y exijamos. Yo sí creo en la voz de la democracia y yo sí creo que ustedes, si se manifiestan, y hay muchas formas de manifestarse, lo vamos a lograr. Porque van a llegar a tomar la decisión, como me veo, se verán, siempre lo digo, les dije, tengo 52 años, estoy menopáusica, y ustedes van a tener 52 años, van a estar menopáusicas también. Los hombres no van a estar menopáusicos, pero van a tener 52 años también, en algunos años, y van a tomar decisiones. Entonces, empujen por las decisiones correctas, no pierdan las convicciones, y cuando ustedes sean quienes tomen las decisiones, pues recuerden cuáles son las decisiones importantes. Entonces, yo digo ahí, no se desanimen. Imagínense a esas personas que fundaron, les decía yo, la ANES hace 45 años y que no existía ni siquiera la tecnología y que han estado todo el tiempo impulsando los cambios y las transiciones. Eran de su edad cuando empezaron y estoy segura de que podemos lograrlo, pero tiene que ser así, con perseverancia infinita y paciencia sin fin, como dice Eleanor Roosevelt. Excelente, doctora. Otra pregunta igual por parte del público, esta es del usuario Y. Comenta, ¿en México sería viable que la red eléctrica de distribución deje de ser operada por CFE y empiece a ser operada de forma privada o en menor escala? No, no sería viable y sería muy mala idea. O sea, yo sí creo que tenemos que recordar que cuando todo lo lleva el negocio, ¿cuál sería la ventaja de cualquier empresa en llevarle energía a la selva lacandona? Ninguna. Y entonces generaríamos más diferencias. La red eléctrica debe ser de la nación y la debe administrar la nación, porque solo a la nación, al Estado, le importan las comunidades vulnerables. A ninguna empresa le hace sentido ir a regalarle energía eléctrica a un pueblo, ¿no? No lo van a hacer.
y eso solo generaría más desigualdad. Entonces, no, la distribución, la transmisión y la subtransmisión tienen que ser de la nación, desde mi punto de vista. Muy bien, doctora. Roxana le felicita por la presentación, dice magnífica presentación, mil gracias, doctora. Muchas Y gracias. una pregunta más. Gabriela Munguía Deras pregunta, ¿por qué mencionaba que no le parece el término de prosumers? Porque monetiza. La relación que tenemos con la energía es mucho más rica que solamente comprar y vender energía. La relación que tenemos con la energía es cómo la gestionamos, cómo la ahorramos, cómo la compartimos y cómo la usamos. Y cuando solo lo vuelves eso, pues esos centavos, abaratas ese tema. Así, como que, no es, imagínate que si las relaciones del tiempo que pasamos aquí dijéramos, ay, doctor, ¿usted cuánto cobra por su tiempo? No, pues yo cobro tanto. Ay, nosotros cobramos 5 pesos, entonces traemos a 500 personas de a 5, se junta una de 2,000, o lo que sea las juntas, pues estaría feo, ¿no? Eso no se hace. Las relaciones tan importantes como la energía no se monetizan, son más importantes que pesos y centavos. Por eso no me gusta el prosumer y el consumer, porque la energía no la producimos y la consumimos, la gestionamos, nos hace civilización y eso es más importante que el dinero. Muy bien, doctora. A mí me gustaría hacerle una pregunta, Sí, claro, y una adelante. vez más, hacia la parte final de su conferencia, me pareció muy interesante cómo aborda desde la parte técnica, cómo aborda el reporte de Irina, cuáles son todas las vertientes, todas aquellas condiciones en las que se pueda apoyar la transición para ser efectiva, para ser justa, para ser asequible, para conseguir los objetivos de desarrollo de la ONU. Pero también me parece muy interesante cómo lo deriva hacia la parte humana y hacia la parte, pues sí, más social, vaya. Y relacionado con su experiencia en el tema de género, que es usted mentora de la Red de Mujeres en Energía Renovable y también es integrante del International Women's Forum, me encantaría preguntarle cómo ve usted la afectación de los efectos del cambio climático, cómo afectan por género. ¿Es un género más afectado que otro? ¿Cuál es el papel de la mujer frente a los... Hay una frase, gracias, es una excelente pregunta, hay una frase que estamos acuñando que es que la pobreza energética tiene cara de mujer. Efectivamente, las mujeres llevamos la peor parte de cualquier transición. Y la razón tiene que ver porque, pues, al final el heteropatriarcado nos ha asignado un rol en el que todas las llevamos de perder, ¿no? O sea, es la que nos toca administrar el hogar, la triple jornada y demás, nos tenemos que ver bonitas y estar calladitas, ¿no? Entonces, desafortunadamente, eso implica que la gestión energética también tiene ese tema. Y un ejemplo que me gusta mucho dar y que es muy doloroso es cuando hablamos las mujeres rurales y de cómo cocinan con leña. ¿Cuántos reportes no han visto ustedes que dicen, es que hay que darle clases a las mujeres rurales para que ya no cocinen con leña porque sus hijos se enferman? Eso lo que hace es replica un estereotipo de que las mujeres somos tontas y de que como no sabemos y contaminamos a nuestros hijos, entonces hay que enseñarlos. Y ahí te das cuenta de esta herencia patriarcal terrible. Así como te pongo ese ejemplo, creo que es importante que todos entendamos que lo que hacemos es reproducir patrones que el sistema nos ha impuesto y que la gestión energética, las horas a las que tenemos que estar trabajando, la inseguridad, por ejemplo, en las calles que son un poco iluminadas, nos pegan más a las mujeres. Entonces, las víctimas, las primeras víctimas de una mala gestión energética somos nosotras. Por eso es tan importante que tengamos a más mujeres tomando decisiones energéticas, porque les podemos enseñar a los hombres que están en el privilegio del patriarcado que las cosas no son como ellos las ven, que necesitamos más calles más iluminadas, energía más barata y usos energéticos más diversos para que las mujeres podamos desarrollarnos no más que los hombres, sino como personas, igual que ellos. Excelente, y también muy en tema por la inclusión de mujeres en ramas de STEM y en toda la gestión de energética. De la energía. Así es. Otra pregunta también por parte de Gabriela Encantada. que nos dice si usted está de acuerdo con la liberación del mercado eléctrico. Yo no creo en los mercados libres, creo en los mercados regulados. Creo que sí debe haber mercado, pero debe haber regulación. Porque si no, otra vez se monetiza todo y hay impactos sociales que no se pueden abandonar. Tú no puedes dejar todo al precio más barato, porque entonces tenemos una perversión y una desigualdad como la que tenemos hoy día. Es importante que se consideren los otros impactos y los otros efectos. Entonces, efectivamente, hay que liberar el mercado, pero hay que regular. Tenemos que tener reglas claras y por eso es tan importante que no desaparezca la CRE, ¿no? Y aquí ni el SENACE. Tienen que seguir existiendo para que haya un criterio técnico, técnico-social, que nos permita tomar mejores decisiones.
Si es imperfecto ahorita como está y si hay que capacitarlos más, eso es otra cosa, pero tenemos que tener las estructuras que nos permitan tener mercados regulados, no libres, porque lo que nos enseña el libre mercado es que es voraz, que solo va por el recurso económico y que gracias al libre mercado tenemos la desigualdad espantosa que tenemos y la inseguridad y, por supuesto, la inequidad. Muy bien, doctora. Bueno, recordarle también a los participantes de esta sesión, el chat sigue abierto, tenemos unos minutos más para continuar con esta conversación en caso de que, creo que se nos desconectó la doctora. Creo que tuvimos un... La educación se renueva y nosotros también. ¿Alguna vez